Que Dios nos lo bendiga a todos. Un muy buen día. Estamos con la enseñanza de los hijos que son herencia de Dios. Y es que los hijos son herencia de Dios. Muchas veces no importa cómo venimos. Es decir, en muchas ocasiones en el mundo hay mujeres que no quieren tener hijos, porque resulta que el fruto que lleva en el vientre no es fruto del amor, sino de una agresividad, de un abuso por parte de gente inescrupulosa que se aprovechan muchas veces de las mujeres, ya sea a la fuerza o engañándolas. Es por eso que muchos de estas mujeres han decidido no tener ese hijo, sacar de su vida aquel fruto del vientre que tiene, porque ellos consideran que no está mal. Gloria a Dios por aquellas mujeres que han decidido seguir adelante con su embarazo. Y hoy en día esos hijos, que no nació por el amor, sino por el abuso de muchos hombres, son buenos hombres aquí en la tierra. Muchos de ellos incluso le sirven a Dios. Y eso es muy bueno. Lo que quiero decir es que las mujeres de hoy en día tienen que entender que Dios tiene un propósito con todo y cada uno de estos seres, no importen las condiciones que ellos vengan. Cuando tú vas a Jeremías, capítulo 1, del versículo 5 al 10, habla que Dios se le acerca a Jeremías y le dice que a él lo ha apartado, que a él lo ha santificado. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, dice, antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y él me dijo: Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás y dirás a todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y es que, hermano, en esta vida que nosotros llevamos hablando del nuevo nacimiento que nosotros tenemos, muchas veces incluso justificamos a los recién convertidos porque tienen poco tiempo, porque ellos no hablan de Dios. Muchos de ellos no hablan de Dios. Y no estoy hablando de que los tienes que poner en un altar, porque ellos no pueden, pero sí pueden predicar la palabra, sí pueden. Incluso hay mucha gente que recién en el momento que reciben al Señor, ellos comienzan a hablar de Dios, comienzan a decir las cosas maravillosas que ha entendido de él y lo que le ha dado de él. Comienza, recordemos a aquel endemoniado que Dios le dice, Jesús le dice: vaya y diga todo lo que Dios ha hecho por ti. O sea, prácticamente lo mandó como un evangelista, porque él quería quedarse, pero él le dice: anda y cuéntales a todos lo que Dios hizo por ti. Lo mandó a evangelizar a este hombre, lo mandó a predicar la palabra. Y fíjate que no estuvo ni un solo instante en la escuela dominical, y tal vez ni los ministros estaban en ese momento con este hombre, pero él fue y predicó la palabra porque a eso lo mandó a Cristo. No podemos tener muchas veces excusa de que no sabemos hablar, no sabemos qué decir, porque yo también puedo decir eso. Cuando hablaba de Dios, a mí me hacían preguntas y le daba respuesta a las preguntas que ellos hacían. Es importante por eso nosotros edificarnos cada día leyendo las escrituras, porque a veces yo digo: ¿será que en el subconsciente de nosotros se nos queda algo de Dios? Porque yo daba respuesta yo sin saber, yo sabía sin saber. Me preguntaban y les daba la respuesta.
Y es que debemos de confiar en Dios. Dice, yo pondré palabra en tu boca, dice. Pero fíjate que lo manda a los reinos, a los países, a predicar la palabra. No lo está mandando a un púlpito. Como tampoco, esto hace con Jeremías, como tampoco lo mandó a aquel endemoniado, que no sé qué tantos demonios, tampoco lo manda a un púlpito. Lo manda a que predique, que vaya, que camine. Porque pararse en un púlpito es cosa seria, hermano. Es cosa muy seria. Porque aquí tiene que salir palabra para la edificación del cuerpo de Cristo y ellos no pueden. Solo los muchos que pueden hacer es testificar lo que Dios hizo por ellos. Y dándole la gloria a Dios. En este nuevo nacimiento nosotros tenemos que caminar de esta manera, hermano. Y cuando tú vas, incluso cuando tú vas al Salmo 39:16 dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero que sepas unas cosas, que cuando Dios te llama, te va a dar todo lo necesario, te va a formar, te va a dar palabra, como le dice a Jeremías, yo pondré palabra en tu boca. Y es interesante esto, porque fíjate cómo puede un embrión ver los ojos de Dios. Está hablando el salmista David ahí. Esto lo dije al principio de la predicación, que es algo que a mí me dice, ¿cómo puede un embrión ver los ojos? Porque a veces nosotros no le damos interés y a veces solamente cogemos este versículo para criticar, no para preguntarle a Dios, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo es que tu embrión puede ver tus ojos? Mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Y en ellas estaban escritas todas y cada una de las cosas que estaban. Un embrión, hermano, un embrión según la ciencia, cuando el hombre eyacula, bota como 5 millones de espermatozoides y solamente uno llega al óvulo. Y cuando llega al óvulo se succiona y ahí en ese momento es que se forma el embrión, ya en 4 semanas. Muchos dicen que no, que todavía no está formado. Por eso muchas mujeres en el mundo llegan y quieren abortar, quieren sacarse eso porque lo consideran un estorbo. Porque seamos sinceros, hermano. Los niños hoy en día, en este mundo moderno que vivimos, para muchas parejas es un estorbo. Bien, tal es el caso que hay muchos países de este mundo, más que todo hablemos de uno específicamente, de Canadá, que hoy en día está pidiendo que vaya y están dando libertad, que vayan todos los jóvenes, los muchachos a trabajar allá porque hay trabajo en cantidad. Pero ¿a qué se debe esto? Está pidiendo gente extranjera para que vaya y habite en su país. ¿Pero a qué se debe esto? Es porque son gente que se han dedicado toda la vida a trabajar. Y ya en las empresas, ya la gente que está en esas empresas están ancianos, están viejos, así hablemos vulgarmente, y no hay casi jóvenes para trabajar en aquellas empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dedican a trabajar. Yo no digo que es malo trabajar. Lo malo es ser esclavo del trabajo. Es donde esta gente se esclaviza. Tanto hombre y mujer se esclavizan. Porque ellos se casan. Porque piensan que el matrimonio es para tener un deleite sexual, un deleite íntimo. No, el matrimonio es para producir, para reproducirse, para dar fruto. Para multiplicarse. Y no ha podido multiplicarse. Es una nación en el sentido de seca. No hay gente, jóvenes allá. Porque se cuidaron toda la vida. Porque consideraron que el niño que mañana más tarde iba a producir el fruto de aquella relación iba a ser un estorbo para su vida, para su producción de mañana más tarde. Para salir adelante. Porque consideran a los niños un estorbo. Y ese es el resultado para que mucha gente no tengan hijos. Y es que esta élite del 2030 lo ha logrado, hermano. Y lo está logrando incluso en estos países que le llaman subdesarrollados como el de nosotros.
Cuando Dios no está de acuerdo con estas cosas. Ellos están pagando las consecuencias de un día de haber disfrutado. Fíjate que, hermano, no hay nada mejor, yo te lo digo por experiencia, que disfrutar con tus hijos, tu juventud y la niñez de tus hijos, de enseñarle a caminar, de enseñarle a hablar, de guiarlos, de aconsejarles, de jugar con ellos incluso. Puedes llegar hasta jugar con ellos. Yo, por ejemplo, he hasta jugado pelota con ellos, deporte he hecho con ellos, deportes serios. Pero hay muchos que no han podido, hermano. Que no han aprendido. Muchos dicen, es que yo no estoy preparado para ser padre. Dice, sí, pero sí estás preparado para tener mujer. ¿Quién te enseñó a tener mujer? ¿Quién te enseñó qué es lo que tenías que hacer cuando estaba con una mujer? Las cosas se dan, hermano. Y parte de esto, parece que uno le habla solamente al mundo. No, también le habla a la iglesia. Porque la iglesia usa también anticonceptivos para evitar tener hijos. Gloria a Dios por aquellas parejas que no lo hacen, que lo dejan toda la voluntad de Dios. Este es el resultado, hermano. Un embrión vieron los ojos de... Hay cosas que en la Biblia es decir, ¿cómo es posible? Porque cuando leen esto a nadie le impacta. Y es que a las 4 semanas se forma ese embrión. Y según los científicos, en ese embrión ya está formado el corazón. Ya el corazón está formado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ve? El corazón. Porque lo primero que ve Dios en nuestra vida es el corazón. Y dice Dios, y tú vas a ver aquí, tú lees la Biblia y vas a encontrar al mismo Pablo, a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, él dice que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre. Pero antes de eso, tú consentías, Pablito, el que los cristianos sean torturados, maltratados, y te gozaste mucho con la muerte de Esteban cuando lo lapidaban. Pero dice Pablo que él fue apartado desde antes que naciese. Que Dios santifica incluso a este Jeremías, lo santifica. Lo da por profeta a las naciones. Ahora mi pregunta es, ¿tú qué sabes lo que Dios puede hacer con esa criatura que hoy en día tienes ahí? Que se está formando dentro de tu barriga. ¿Tú qué sabes? ¿Sí o no que no sabemos nada? El único que sabe es Dios. Tú no puedes tirar a la suerte la vida de un niño como muchos lo hacen. Es que al niño tienes que prepararlo, educarlo en las cosas de Dios. Aprendamos a disfrutar y a dar gracias de lo que Dios hace con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y no veamos a los niños como un obstáculo. No me canso de decir esto. Le hablo también a la iglesia, porque la iglesia no se diferencia del mundo, lamentablemente. No la iglesia de Cristo, no la iglesia de Cristo, sino estas iglesias no se diferencian con el mundo, son igualitas. Siempre, como yo digo, mirando para abajo, pero no mirando para arriba. No mirando las cosas de Dios, no mirando las cosas como Dios quiere, como Dios dice que tenemos que caminar. Él nos conoce perfectamente, nos enseña. En nosotros está el obedecer lo que Él dice. Aquí en las cosas de Dios no es cuántos años tienes en el Evangelio. Porque el tiempo que tengas en Dios no te hace un buen cristiano, no te hace un hijo de Dios, sino la entrega que tú tienes. Es la decisión de obedecer a Dios que te hace un buen cristiano. Porque quiero que sepas una cosa, tú puedes tener 2 o 3 años en el Evangelio, pues puede ser mejor que aquel que tiene hasta 30 años en el Evangelio y siempre ha estado mirando acá a la tierra. Porque no ha habido entrega. Porque ¿sabes qué? Las cosas en Dios la han naturalizado, pero en esta parte de aquí en la tierra.
y se han olvidado de la naturaleza divina. El evangelio que les dan hoy en día a las iglesias, como dije la otra semana, son humanistas, porque no han entendido lo que es ser la nueva criatura, la nueva creación. No han entendido lo que dice Pablo: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Pablo está diciendo: se acabó Pablo. Ya no soy el mismo de antes. Hoy en día Cristo vive en mí y yo camino porque Él me guía, no porque yo lo guío. Porque lamentablemente las iglesias de hoy en día, digo, ¿quién nos guía? ¿Quién vive en esta gente? Porque ellos quieren conducir a Cristo. Ellos quieren llevar a Cristo y no dejan que Cristo los lleve a ellos. Yo quiero que sepas una cosa, hermano, que Dios cuando nos forma como personas rectas. Eso dice Eclesiastés 7:29, creo que 7:29 creo que es, que habla Salomón, que dice que él había recorrido prácticamente toda la tierra, dice. Y dice así, 29, sí, 7:29. Y he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y a veces parece que habla solamente para el mundo. Hermano, es que le habla a las iglesias, no a la iglesia, sino a las iglesias. Le habla a las denominaciones, le habla a las religiones que dicen ser de Dios, que ellos están dispuestos a pelear por su denominación, por su religión, a capa y espada. Si es posible, morir por ellos, morir por algo que no entienden. Morir por algo que cuando yo los hablo, perdóname la expresión, los dejo en ridículo, hermano. Y nosotros no estamos para eso. Y lamentablemente así viven muchas iglesias, que piensan que suena a la final trompeta y ellos van a ser arrebatados. Que viene Cristo en el arrebatamiento y se los va a llevar a ellos. Ellos están seguros que, hermanos, si yo estando hablando como estoy hablando, tal vez para muchos sea muy duro, muy rígido al hablar. Hasta tú vas a decir: es que se cree santo, este es santo. No. Si yo que hablo así, hasta yo tengo dudas de ser arrebatado. Y estos que están viviendo una vida conforme a la corriente de este mundo, ellos están seguros que van a ser alzados. Y así caminan y por eso viven la vida que viven, porque viven seguros. Si no tuvieran seguro, estuvieran escuchando esto. O predicadores como estos, que hay muchos, sí hay muchos todavía, porque me ha tocado hablar con ellos. Pero no quieren ser oídos. Están como programados, hermano. Así hablemos. Esta gente de estas religiones, de estas denominaciones, están como programadas, hermano. Que uno le quiere sacar fuera del programa, pero nada que ver. Están como idiotizados incluso. Tú tienes que ver tantas perversidades que practican estas iglesias llamadas de Dios. Pero a veces, ¿por qué es esto, hermano? Porque todavía tenemos cosas en el corazón y buscamos predicadores que hablen conforme a mi voluntad, lo que yo quiero. Yo digo, ¿por qué son ellos? Es también por culpa de ellos. A muchos no les gusta. Y no es que no me importe que no te guste, porque me duele que no te guste, que no te llame la atención. Esta gente así son las que mañana más tarde salen de las iglesias y se van a buscar iglesias que hablen conforme a su voluntad, con lo que Él tiene. Por eso es que son engañados, hermano.
porque quieren ser sobados, quieren ser mimados. Hermano, cuando un hijo se porta mal, es verdad que al principio tú, tranquilo, modérate, mijito, por aquí, no te portes así. Pero llega el momento que ya no lo puedes sobar, que tienes que hablarle rígidamente, duramente al niño. Y cuando ya no entienden así, tú tienes que coger, si es posible, un látigo, algo con que darle al niño. Eso sí, teniendo cuidado. Porque la palabra sí dice castígalo y habla del castigo físico. Y cuando se hablan así, por eso se van de la iglesia, hermano. Dejan abandonado todo. No les importa nada y dicen amar a Dios cuando se aman a sí mismos. Nosotros tenemos que tener guías en esta vida. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos que tener una guía en esta vida. Alguien que nos lleve. No podemos ser los únicos nosotros tampoco. Cuando nosotros vamos a Lucas 2, quiero terminar hoy esto, Lucas 2. Lucas 2, 39 y 40 y nos saltamos al 52. Dice así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y dice así, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. El 2 vuelve y casi repite lo mismo. Después que se van a los 12 años que hablan, dice, y Jesús crecía en el 52, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, no solo son llamados la gente que forma parte de la iglesia para atender a los niños. Porque quiero que sepas una cosa, que Dios ha llamado a una iglesia sacerdotal. O sea, que todos seamos sacerdotes, sin excepción. Todos. Tenemos que ser sacerdotes, saber las cosas espirituales. Todos, sin excepción. Y cuando tú vienes al evangelio, por algo se te dice discípulo. Porque así como Dios es el pastor, Jesús es el pastor, así también es el sacerdote. Pero es el sumo sacerdote. Y en el atrio había 3 sacerdotes. El que estaba entraba al lugar santísimo, y los otros que estaban entre el atrio, o sea, en el atrio y el lugar santo. O sea, todos los que estaban en el atrio, tú siendo atrio de Dios, templo de Dios, tienes que saber esto. Si eres templo de Dios, tienes que cuidar. Porque un sacerdote se vuelve hasta guardián de las cosas de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Dios, todo lo que tú aprendes cuando recién llegas como niño, tienes que írselo a enseñar a tus hijos en la casa. Porque eso nos enseña incluso Deuteronomio, dice, y la repetirás a tus hijos. O sea, todo lo que tú aprendes, tú ves a Deuteronomio 6 y vas a encontrar eso, donde Dios dice, y esta palabra que yo te digo estarán sobre tu corazón. La repetirás a tus hijos estando en la calle, en la casa, las escribirás en la pared. Dice, pero lo principal es tú. ¿Quién? Tú. El que está aprendiendo. Porque la enseñanza no es sola de aquella escuela dominical que muchas veces se hace, es tuya también. Y tú demuestras que estás creciendo. ¿Y cómo vas a demostrar que estás creciendo? Primero, dando tu testimonio. ¿Quién eres? ¿Qué hizo Cristo por ti? Y dándole a conocer a tus hijos al Dios real, al Dios de la vida eterna, no de la vida temporal, al Dios existente, al Dios que está ahí, aquel que resucitó, se levantó, intercede por ti y por mí. A ese Dios tienes que enseñarle tú a tus hijos, porque eres llamado para ser sacerdote de Dios. Eres llamado para predicar la palabra.
Porque no es cuestión solamente de los ministros o de la gente que están en las iglesias. 3 cosas importantes que vamos a ver aquí en Cristo. Dice que Él crecía y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El 32 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. A veces la gente pregunta, ¿qué hizo Jesús después de los 12 años? Es que no se sabe nada de él. Pero yo le digo, pero es que no es leer las escrituras, ¿qué es lo que dice ahí? O sea, quieren saber lo último de Dios. Ya mismo quieren saber si algún día se bañó o no se bañó, si se dejó de bañar o no. Quieren saber todo de Jesús. Incluso a veces lo ponen como obstáculo para no saber esto de gente del mundo. Pero si Jesús se desapareció a los 12 años, no saben porque no lees las escrituras. Y si la lees, no la entiendes. Es claro lo que dice ahí, qué es lo que hizo después, hasta que salió hasta los 33 años. Estamos hablando a los 30 años, porque a los 33 muere, porque 3 años de ministerio estuvo Jesús. O sea, se puede decir que hasta los 30 años. Él apareció con su ministerio ya, preparándose todo. Crecía en sabiduría. Crecía en el cuerpo, dice. Esto es, crecía y se fortalecía. Crecía en el cuerpo y se fortalecía. Y es que en el cuerpo está la carne, Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que habla Gálatas 5, 19. Fornicación, adulterio y todas estas cosas. ¿Y cómo se fortalece en todo esto? Esto se fortalece a través de la oración. Porque cuando Cristo estaba orando, los discípulos, los 3 principales, la columna vertebral, como le decía Pablo, que eran los 3, que era Juan, Pedro y Jacob. Los 3 estaban durmiendo. Y Jesús les dice, oren. Porque a la vez el espíritu está dispuesto. Claro, el espíritu está dispuesto porque sabe de Dios. Pero la carne es débil. La carne te lleva a ser. Por eso pasó con Pedro, pues. Cuando llegan a buscarlo a Jesús, se levanta y le baja una oreja a uno de estos que iba a llevarse a Jesús. ¿Por qué? Porque no oró. Porque estaban durmiendo ellos. Las 3 veces que Jesús llega, los encuentra durmiendo. Y le pedía que oren. Porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿cómo tú fortaleces ahí? Fíjate, la fortaleza de nosotros viene en la oración, en la humillación ante Dios, que nos ayude en esta vida que llevamos, que no es fácil para nosotros. Es vivir en medio de lobos rapaces, siendo enemigos incluso nosotros mismos, de sí mismos. Por eso digo, el primer enemigo que tienes que desaparecer de tu vida eres tú mismo. Y dejar que, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es que Cristo vive en tu vida. Para que forme parte de la nueva criatura. Recordando una cosa que dice, 1 Corintios 15, 50 dice, que carne ni sangre heredan en los reinos de los cielos. O sea, tú humanamente no puedes entrar. Tienes que ser la nueva criatura, la nueva creación de Dios. Y eso se da a través del caminar diario de nosotros con Dios. Siendo la nueva criatura. Fortalecido. En ese cuerpo, en esa carne. Donde tengas que decir, ya no. Lleno de sabiduría en el alma. Esta es la parte del lugar santo. Donde tienes que llegar. Donde tienes que ser regenerado. Porque tienes que recordar una cosa, que lo primero que ve Dios no son tus acciones, sino tus pensamientos. No vaya a ser que diga Dios también contigo, apártate, porque no te hallo recto. Porque me honras con tus labios, me dices lo bello, lo grande que soy, pero tu corazón está lejos de mí. Tu corazón, tu mente está pensando en otra cosa. Entonces necesitamos una regeneración que venga de dentro, en nuestra alma, para estar en comunión con Dios.
Así crecía Cristo. Preguntas cómo Él iba creciendo todos los días. Él se estaba preparando para un ministerio no muy lejano a sus 12 años. Y antes de eso, tiene que haberse estado preparando a través de los padres también que le... Muchos dicen que les enseñaban también en la sinagoga a los niños. Bueno, yo no me consta eso, pero si dicen ha de ser así, que en la sinagoga le enseñaban, bueno, que le enseñaban. Pero él se preparaba porque eso era lo más importante, porque él no fue el abogado, el arquitecto, él no fue el carpintero. Era hijo del carpintero, pero no ejerció la carpintería. Esto hacía Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces, él comienza a caminar en el atrio, su cuerpo. Comienza a caminar en el lugar santo, su alma. ¿Para qué? Para llegar al lugar santísimo, para estar en gracia, en tranquilidad con su Padre. Para que le empiece a adorar, a glorificar, a exaltar. Ya no solo con su boca, sino con su mismo corazón. Con sus mismos pensamientos a diario, 24/7. Y es que en las cosas de Dios, tú no puedes dar de vacaciones ni tu mente, ¿sabes? Porque el diablo puede tomar posesión. Hay un deporte, una cultura, no sé, que te invita incluso que tengas la mente en blanco. Mira, hermano, si tú decides meterte ahí, si tú decides tener la mente en blanco, la vas a hacer esa mente taller de Satanás. Por eso digo, nosotros no nos podemos descuidar. Por eso es que dice él, y meditarás, Josué 1:8 dice, y meditarás en esta palabra de día y de noche. ¿Algún entendedor? Pocas palabras. 24/7. Ah, no, ¿cómo es posible que...? Ah, pero sí puedes trabajar 24/7. Te jactas de trabajar 24/7. Te jactas de que tienes tu taller 24/7 dispuesto para todo el mundo. Es que Dios no es egoísta. Ese 24/7 tú vas a poder desempeñar lo tuyo en ese 24/7. Vas a tener tiempo para lo tuyo, para tus cosas naturales que necesitas para alimentar este cuerpo, para fortalecer este cuerpo. Dios te lo va a dar, este cuerpo, me refiero a lo natural. Dios te va a dar tiempo para eso porque Dios es bueno. El que tú pienses en Dios 24/7 no te separa de tus obligaciones como padre, como hijo, como hermanos, como amigo. No te va a separar. Eso te lo digo yo por experiencia. Alguien me dijo, me encontré una persona en esta semana. En esta semana que pasa trabajando. Y me dice, es que no tengo tiempo para Dios. Y yo lo escuchaba nomás. No tengo nada de tiempo para Dios. Estoy trabajando. Y la esposa estaba al lado y se reía ella. Y hacía así, ella como que tenía principios cristianos. Se movía la cabeza. Así le digo. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas que están en tus condiciones. Que están trabajando como tú estás trabajando. Como tú me dices que trabajes. Y te cuento que muchas de estas personas le están sirviendo a Dios. Son cristianos. Y te puedo hablar de mí, le digo. Te estoy diciendo que mi trabajo no fue de oficinista. Ni estar mandando a mucha gente así. Después sí lo hice, sí, porque sí tuve gente a mi cargo. Pero cuando yo conocí al Señor, yo era un cuadrillero. Una persona que las camisas se empapaban de sudor. Siempre me las sacaba y las tenías que exprimir y volvérmela a poner. Pero cuando llegaba la hora del descanso, que nos daban como una hora, la hora de comida, todo el mundo estaba ya comido, salía su chacotada, su majadería, sus malcriadeces, y yo los escuchaba allá. ¿Y qué yo hacía? Me iba a un rincón con mi Biblia. Esta Biblia mismo que tengo, que no tiene buena apariencia, hermano. No tiene buena apariencia. Esta siempre le saco. Te estoy hablando que esta Biblia tiene 20 años, me la regalaron usada. Tengo más Biblias, sí, tengo más Biblias ahí, pero usan más esta. Porque es más cómoda.
más manuable, la puedo llevar donde sea. Y yo me sacaba la Biblia y me ponía a leer, hermano. Para Dios no hay excusa, le dije a este hombre, de que tú no tengas tiempo para él, porque hay muchas personas en muy más condiciones. Más que todo, él me decía que descansaba, trabajaba 2 días y descansaba 2, con mucha más razón. Yo no, ni siquiera eso tenía. Y él dice, no tengo tiempo. Y es penoso que muchos digan que no tienes tiempo, ¿no? Pero cuando se trata de tomar, de beber, de estar en achacotado, tienes tiempo. Cuando estás disfrutando de aquella conversación, de esa conversación mundana, hablamos así, estás disfrutando. Y dice, no tengo tiempo para Dios. Y es que ante Dios nadie va a poder tener excusa. Nadie. Por eso es 24/7. Cuando tú ves también, esto te hablo en Josué 1:8, pero tú todavía ves a Deuteronomio, también te invita al 24/7. Recuerda, míralo. Deuteronomio 6, del 8, creo que es el capítulo 8. Ve, aquí está. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando en el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontera entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. 24/7, hermano. 24/7. Y cuando tú tienes a ese Dios 24/7, hermano, que no vas a tener tiempo para el mundo. No vas a tener tiempo para pensar en las cosas del mundo, en que tienes que hacerla tú, en lo que te gusta, en lo que... ¿Por qué? Porque lo tienes a Él 24/7. Es que nunca vas a encontrar en la Biblia, dice Dios que piense en mí, que piense en Él 24 horas. No. Pero al buen entendedor, pocas palabras, hermano. Pocas palabras. Es así, es como yo he logrado entender. Y cuando leía aquella Biblia católica, dije, pero Señor, ¿cómo es posible? Si 24 horas los tengo a este enemigo en la cabeza, ¿cómo tú me pides? Pero vamos a intentarlo. Y es penoso que muchos dicen que no se puede, pero ni siquiera lo intentan. Y si no lo intentan, no hay esfuerzo, hermano. Dios quiere que crezca. Y me da pena mucha gente que hoy en día está buscando de Dios. Gente que yo le he hablado. Yo le veo que quieren buscar de Dios. Cuando quiera saber, llámame, le digo. Y yo les predico, les hablo, llamo. Pero no lo hacen, hermano. Y van a caer a la casa del lobo. Yo le digo, Señor, ten misericordia de ellos. Pero que haya un corazón dispuesto a querer hacer la voluntad de Él. Que es la única manera de que esa persona salga de ahí, que se dé cuenta que está mal y salga de ahí. Pero se meten allá, hermano. Y a veces no les quiero hablar porque en el sentido de que no me las acerco. Ay, perdón, hermano, mucha calor. No me las acerco porque vaya a decir el pastor que tienen actualmente que la palabra como que le quiero robar ovejas. Porque eso se le viene, porque las ovejas aparentemente son de ellos. Tú vas ahí, todo es de ellos. Ellos dicen ser de Dios, pero tú cuando tú vas es de ellos todo. La oveja, el local, todo lo que tienen es de ellos. Y es así, hermano. Dios nos coge como hijos de Él. Él nos prepara, Él nos ayuda, Él nos saca adelante. Dios tiene con nosotros una predestinación. Estamos predestinados para Él. Eso nos habla Romanos 8:28. Nos habla de que Dios tiene preparado. Por eso le dice a Jeremías: yo te he puesto como profeta en las naciones. Yo te santifiqué desde antes de que nazca. Y en la predestinación sabemos que los que aman, por eso se dice, los que aman. ¿Por qué llegamos a Dios muchas veces?
No llegamos a Dios por amor. Porque te voy a decir la verdad. Ni yo llegué a Dios por amor. No. Yo llegué a Dios porque veía una ley justa, porque era verdad y porque había sido engañado por la religión. Pero lo que dice... Y después, a medida que iba caminando, pero Dios fue tan bueno conmigo que entendía las escrituras y me sacó de una iglesia. Me sacó, te digo, porque yo entendía las escrituras. Y cuando ellos vienen a Dios es que no aman a Dios. Ellos vienen dolidos, maltratados, ultrajados, sufridos, qué sé yo. Abandonados, ya sea por su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su amigo. O sea, son abandonados, pero no vienen por amor. Esa medida que tú vas conociendo de Dios, el amor de Dios se va desarrollando en tu vida. Porque yo, vuelvo y repito, yo sería un mentiroso si digo que yo vine a Dios con amor. Es que yo amé a Dios en el primer momento. Mentira. Y es que tenemos que amar a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Y por eso te dice aquí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propio propósito son llamados. Todo lo que te pueda ocurrir, te guste o no te guste, te quieran sacar o no te quieran sacar del camino, todas estas cosas te ayudan a bien. Eres tú que tomas la decisión conforme al propósito. Si hay gente que está pasando por dolor y tribulación y abandonan a Dios, salen del camino, es que no han sido llamados. No han estado en el propósito de Dios. No han sido apartados desde antes de la fundación del mundo. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a la imagen de Cristo Jesús. Porque ese es el propósito de Dios. Que seamos como Cristo Jesús, que seamos Cristo aquí en la tierra. Ay, pero hermano, usted pide, la Biblia lo dice, verdad, no es fácil, pero ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Cómo te estás esforzando? ¿Le estás haciendo caso a los pastores que saben que estás mal? Porque están satisfaciendo los deseos de tu corazón, que están satisfaciendo incluso hasta tu carne. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, somos separados. Por eso en Efesios 4:1-4 habla que somos 4:1, que somos separados de antes de la fundación del mundo, escogidos por Dios de antes que el mundo fuese. Pero qué difícil es. Si tú no sabes esto, vas a estar aquí anclado en el mundo. Y tú sabes que cuando un barco está anclado, difícilmente se va a mover, hermano. Difícilmente se va. ¿Qué es lo que te ancla? Son las doctrinas de este mundo, las doctrinas de tu ministro, la doctrina de tu pastor, de tu apóstol. Las palabras de aquellos que dicen, Dios me dijo, Dios me dijo. Tantas perversidades que tú ves en estos siervos de Dios que dicen, Dios me dijo. Yo digo, pero yo no creo que Dios sea capaz. Cosas que no quiero ni nombrar aquí, hermano. Y se llaman iglesias de Dios. Yo digo, ni en la iglesia católica veo cosas que ni las católicas, y tengo que verlo en esto que dicen que van a ser arrebatados, van a ser alzados. Conforme nos llaman, nosotros vamos avanzando y descubriendo cuál es la verdadera identidad que tenemos nosotros. Pero para saber eso hay que vivir en comunión con Él. Aquí no es que tú tienes que tener una primera comunión.
Aquí tienes que vivir en comunión con Dios. Allá ellos que viven una primera comunión, yo no sé cuál será la segunda, la tercera, y ahí sigues el largo, hermano. Tú tienes que tener comunión con Dios para que sepas cuál es el propósito que tiene Dios contigo. Juan 1, primera de Juan 3, 2, primera de Juan 3:2, dice así el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira, Juan sabía cuál era el propósito. Seremos semejantes ¿a quién? Al Padre. Pero esto lo ven muy lejos. En este mundo lo ven pero muy lejos, hermano. ¿Cómo es que parecerme al Padre? Pero tú sabes que estás loco. Y te empiezan a ver como bicho raro. Pero mira, ¿cómo vamos a parecer? Juan vio esto, Juan sabe esto, porque cuando vemos a los tres, la columna vertebral que dice Juan, Pablo, que vio en estos tres apóstoles, en Jacobo, en Pedro y Juan, estamos hablando que Jacob representa el cuerpo, Pedro el alma, y estamos hablando de lo más esencial de Juan, que es el espíritu. Por eso te digo una cosa, que tú lees el evangelio de Juan, el evangelio de Juan es espiritual, que te dicen cosas que tú te dices, pero ¿cómo es posible? Y aquí te dice una de ellas, que seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y vas a entrar a su casa, y para que entres a su casa tienes que ser uno con Cristo y uno con el Padre, para que puedas entrar a la casa del Padre. Y es que estando nosotros dentro de Cristo, allá en el lugar increado, estábamos, donde habla Efesios 1, ¿sí? Nosotros pudimos escuchar a Dios. Ay, ya te vas muy allá. Por eso dice, vamos a leer Juan 6:45. Esto sí es el evangelio de Juan. Juan 6:45 dice lo siguiente: el Cristo está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene de Él, viene a mí. Vuelvo y repito: escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿A dónde oímos al Padre? ¿A dónde aprendimos del Padre? ¿A dónde? Cuando fuimos apartados, estando en el increado, en Cristo Jesús, en el lugar increado, estamos dentro de Jesús. Y esto se da como la ciencia que dice, gente que dice ahora lo natural: háblale al niño, cántale, porque él entiende. Él sabe. Y cuando está la mujer, háblale, cántale, habla con él, conversa con él. Y he visto muchas películas que muchos se ponen el oído así en la barriga de la esposa y comienzan a hablar, y la esposa también le comienza a hablar. Estamos hablando de Dios, pues, hermano. Dios, ¿qué puede hacer en nosotros ahí? Ahí pudiste oírlo a Dios y aprender de Él. Lee el evangelio de Juan, léelo y dirás: Juan está loco como yo. Porque aquí hay que caminar en el Espíritu. Hay que aprender a caminar en el Espíritu. Mira, muchos hablan de querer levantar el tabernáculo de David caído. Que el tabernáculo hay que levantar el tabernáculo. Y dicen muchos las alabanzas. Yo no veo la alabanza. No. Recordemos que ellos tenían el arca del pacto. Y David había hecho una casita, como un templecito para el arca del pacto nada más. Porque no había el templo grande que lo tuvo que construir Salomón, porque David no lo pudo construir porque era una persona muy sanguinaria.
Eso no lo apartaba de Dios, por si acaso. Hubo mucho. ¿Quién paró? Fue Salomón. Ahí puso el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero David solo tenía el lugar santísimo. Es decir, David iba directo al lugar santísimo. David no pasaba por el atrio, no pasaba por el lugar santo. Fíjate, lo mismo que Jesús. Ahora mira, el recorrido del sacerdote es el lugar santísimo, lugar santo y atrio, mundo. Lo que te quiero decir es que así como Jesús también caminaba. Él podría caminar, salía del atrio, del lugar santísimo, y iba al santo, pero seguía en el santísimo. Iba al atrio, pero seguía en el santísimo. Iba al mundo, pero seguía en el santísimo. Es decir, la circunstancia, donde quiera que te encuentres, tienes que mantenerte en un lugar santísimo. Y si el tabernáculo de David estaba caído, Cristo lo levantó para que camines siempre en el lugar santísimo, sin importarte de dónde te encuentres. Que el mundo no te conquiste, que el mundo no te saque de comunión con Dios, que vivas como hijo de Dios. Pero qué difícil es entender esto, yo digo, para con la gente del mundo, que se centra en que el tabernáculo caído de David es la alabanza. ¿Está equivocado? David fue rey y sacerdote. Porque el pan de la mesa, que David entra porque tenía hambre, porque era perseguido, solamente lo podían comer los sacerdotes. Y ay de aquel inmundo, así es el rey. Y David todavía no era rey. Comió ese pan y le dio a los que con él estaban. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y tenemos el llamado y vamos aun cuando tengamos la corona, lo que nosotros decimos, vamos a tener persecución. Míralo a David, tuvo persecuciones. Primero tuvo que enfrentar a Goliat, después tuvo que enfrentar al mismo Saúl que lo quería matar solo por envidia. Porque la gente se había dado cuenta que era más que él. Porque él mató a 1000 y David a sus 10,000. Y sintió hacerlo y lo quería matar. Y estaba en guerra, en batalla y todavía no era coronado rey. Entonces nosotros tenemos una guerra continua aún después de la corona, aún después que llegues a hacer lo que Dios quiere que seas tú. Y te ha llamado para que seas un sacerdote y que luches y te mantengas firme en ser ese hijo sacerdotal que quiere Dios aquí en la tierra. Es que tienes que ser como el hijo. Tienes que ser como el sumo sacerdote aquí en la tierra. Un representante, ese es ser un representante de Dios. Cristo viene a recogerse a sí mismo. Y ese a sí mismo quiere decir que te tienes que parecer a Cristo aquí en la tierra. Aquí no hay palabra, hermano. Dios te llama para que camines rectamente. Y que no mires para atrás, ni para los lados. Esto te habla en el tono espiritual, que siempre mirando adelante donde está Dios. Atrás ni para continuar con la obra de Dios, porque eso es lo que han hecho muchos. Muchos han mirado atrás, coger las cosas de atrás para llevar a las obras de Dios como que Dios las necesita. Han empezado a mirar a la derecha, a la izquierda, a todos lados, empezar para coger cosas y llevar al mundo cuando Dios dice, mira, para adelante. Te hizo recto. Te llamó para que mires las cosas que están arriba, no para que mires las cosas abajo. Te llamó para que escojas las cosas que están arriba, no las cosas que aquí están abajo. Con este termino este mensaje, hermano. Recuerda que los hijos son herencia de Jehová. Y son tus hijos. No es como muchos dicen que los hijos son prestados. No, no. Son tus hijos que Dios te lo da y tú eres responsable de esos hijos que tienes. Yo también pensaba así, que los hijos eran prestados. No, no, son tus hijos. Es, por ejemplo, yo te digo, yo tenía mi moto y decía, ay, Señor, cuida tu moto, para que me la robaron. Ah, pues no era mi moto, pues, era de Dios. Cuando Dios te da una casa, es tu casa. Recuerda que le dijo a Lázaro cuando estaba en el lugar de tormento, dice, a tú se te dio, mas a este no se le dio nada.
Las cosas que te da Dios es como aquellos dones espirituales que le ha dado a la iglesia, que Dios no se la va a quitar. Por eso tú ves a muchos de estos siervos, de esta gente, es decir, llamados siervos de Dios, que andan haciendo milagros extraordinarios en Dios. Yo sí lo creo. Y por esos milagros ellos se van a basar. Señor, yo hice milagros, yo hice, apártate de mí. ¿Por qué? Porque Él no se lo quita, hermano. No es como muchos padres que cuando se pelean con su hijo le dan un regalo y están adultos, presta. No, Dios no te quita nada. Es así mismo Dios. Dios te da tu casa y es tu casa. Tú sabrás cómo administrar tu casa. Pero lo que se trata de este cuerpo, de este templo, eso no es tuyo. Y eso no lo aceptas, ¿no? Porque de tu cuerpo si quieres hacer lo que te da la gana, no considerando los templos del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es tuyo. Y dice el Señor que si tú destruyes el templo, Él te va a destruir a ti. Y tú te das cuenta cuál es la destrucción. Que estas llamadas iglesias están en el mundo. Están destruidos. Y Dios quiere, si a este cuerpo tú no lo cuidas, tal vez no cuides ni tu casa, no cuides tu carro, pero este templo Dios te puede entregar al mundo y no te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque vas a disfrutar. Porque eso es lo que pasa, hermano, con estas megas iglesias, con estas iglesias vanidosas. No se dan cuenta que han destruido el templo de Dios y Dios ya lo ha entregado. Y lo triste es que ellos no saben. Por eso es como aquello que le dice, tú crees que estás vivo, estás muerto. Más o menos así están, hermano. Ya ese templo está destruido, ya lo entregó, ya Dios destruyó a esta persona entregándolo. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Es regresar. Por eso digo, Dios me llama para un evangelio de reevangelizar. Y la otra vez escuché a un hombre, a un buen hombre de Dios, a uno de esos conocido que hablaba de la reevangelización y yo digo, eso lo hablaba yo hace 20 años y eso yo no se lo escuchó a nadie, eso me lo dio Dios y lo sigo diciendo. A las iglesias de hoy en día hay que reevangelizarla para sacar todo el mundo, toda la doctrina de hombre, todos los conceptos de hombre, toda la vanidad de hombre, sacársela y que caminen conforme a la voluntad de Dios. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, bendiciones.